Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil JUFET, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados, y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema, porque ese recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado pues este Poder Judicial capturado por no solo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad. Y esto pues afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios, y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces no creo que eso prospere, porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral, y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está
peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos, y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función. Sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, AMLO dice que jueces que se oponen a la reforma judicial van contra la Constitución. Las declaraciones de López Obrador ocurren luego de que la semana pasada magistrados y jueces del Poder Judicial anunciaran que preparan una estrategia jurídica para impugnar la reforma impulsada por el mismo, que busca elegir por voto popular a los jueces en todo el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes a los jueces que no están de acuerdo con su polémica reforma al Poder Judicial de estar en contra de la Constitución y señaló que ellos están doblemente obligados a respetarla. Si se oponen a eso, a la reforma, están en contra de la Constitución. Es elemental, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. Las declaraciones de López Obrador ocurren luego de que la semana pasada magistrados y jueces del Poder Judicial anunciaran que preparan una estrategia jurídica para impugnar la reforma impulsada por el mismo, que busca elegir por voto popular a los jueces de todo el país. El pasado viernes, unos 250 integrantes del Poder Judicial de la Federación se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro y advirtieron que si se aprueba la reforma en los términos planteados por el mandatario mexicano, responderán con impugnaciones en tribunales mexicanos e internacionales. Al respecto, el presidente señaló que jueces y magistrados están en su derecho de manifestarse, de expresarse, son libres, pero acotó que están doblemente obligados a respetar la Constitución por ser autoridades. Se refirió que la reforma que propone es completamente constitucional y es vivir en realidad de derecho y de hecho. Señaló que si no quieren someterse al escrutinio público, ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente. No hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas, y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada. El pueblo de México es muy responsable, aseveró el presidente López Obrador.